de las ciencias sociales, del contexto nacional, internacional, temas de actualidad. Y en esta oportunidad vamos a conversar sobre el arco minero y su impacto socioecológico con el profesor Francisco Javier Velasco del CENDES. Le doy la bienvenida a todas las personas que se están conectando a nuestro espacio Jueves de Academia, que desarrollamos todos los jueves a las 4 de la tarde desde hace ya 2 años que estamos cumpliendo este año, y hoy vamos a conversar sobre el impacto socioecológico del arco minero. Les habla la profesora Jennifer García, soy la directora de la Escuela de Trabajo Social, y en esta oportunidad, ya les mencionaba, estamos esperando en este momento que se conecte el profesor Francisco Javier Velasco. Ya se conectó. Lo voy a invitar a unirse a la... Saludos a las personas que se están incorporando en este momento. Vamos a esperar que el profesor se una a la transmisión, ya está cargando la imagen. Buenas tardes, ¿cómo estás, profesor? Bienvenido a Jueves de Academia. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me oye bien, profesor? Ok, Sí. perfecto. Bueno, profe, gracias. Por allí tenemos a la profesora Coromoto Renaud de CENDES, que se conectó en este momento con nosotros. Gracias por unirse a la transmisión y a todas las personas que se están conectando. Ya les adelantaba que el día de hoy vamos a conversar sobre el arco minero y su impacto socioecológico. Entonces, paso a presentarlo para que lo conozcan y así entonces comenzar con nuestra actividad. El profesor Francisco Javier Velasco es doctor en estudios del desarrollo, miembro del Observatorio de Ecología Política de Venezuela, además es docente e investigador del CENDES, antropólogo. El día de hoy vamos a conversar sobre el arco minero y su impacto socioecológico. Le informo para las personas que se están conectando en este momento. Y bueno, sin más preámbulo, profesor, le damos la palabra para entonces escucharlo y conocer este tema tan importante que nos preocupa a todos los venezolanos, bueno, y en general a la humanidad. Bienvenido, profe. Muchas gracias, profesora. Bien, bueno, vamos a hacer una síntesis. Y ya bastante prolongado. Hay una cantidad de reformulaciones, de alianzas que vienen ocurriendo tanto a nivel nacional como continental como global, en donde han aparecido nuevos dispositivos de poder y en un proceso pues que busca de alguna manera el reacomodo de Venezuela en el sistema mundial. Esto, digamos, viene ocurriendo y en ese sentido, pues, la lógica rentista y la lógica extractivista que ha orientado toda esta dinámica, en estas circunstancias de crisis, se ha hecho mucho más presente, se ha visto de una manera mucho más destacada. Eh, desde los años 90 del siglo pasado, había un interés en la explotación de minerales, particularmente del oro, en zonas protegidas del sur de Venezuela. Específicamente debo mencionar el caso de la Reserva Forestal de Mataca, que por allá, por el año 1998, pues pretendió ser desregulada para poder hacer viable esta explotación del oro. Eso generó un movimiento de oposición muy fuerte en todo el país, donde participaron
profesionales, universitarios, activistas de distinto tipo, organizaciones indígenas, ambientalistas, comunicadores sociales, y eso logró, digamos, detenerse por un tiempo. ¿Okay? Estamos hablando de un área que en ese momento se quería afectar de alrededor de 75.000 hectáreas. ¿Mm? Eso estaba ubicado en el estado de Bolívar. Sin embargo, como decimos, pues, con la crisis que en nuestro país se empezó a manifestar, sobre todo a partir de del año 2014, nuevamente el tema minero salió a la palestra. Y ya en el año 2011 se había anunciado, el entonces presidente Chávez había asomado la idea del interés que había en explotar oro y otros minerales, como el coltán, la bauxita, etcétera, en un área ubicada en el estado de Bolívar, que en ese entonces denominó Arco Minero del Orinoco. Sin embargo, es en el año 2016 en que el momento en el que el presidente Nicolás Maduro anuncia con bombos y platillos la promulgación de un decreto, el decreto 2248, con el cual pues se creó la llamada Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco. ¿Okay? Esto establece entonces que es una zona que tiene una superficie de aproximadamente 112.000 kilómetros cuadrados. Estamos hablando de un territorio mayor que la isla de Cuba, mayor que Bulgaria, mayor que por lo menos la mitad de los países europeos, mayor que cualquier país centroamericano, para que tengan una idea pues de sus dimensiones. Y un territorio, pues entonces, que se destina con este decreto al estímulo de actividades mineras. ¿Okay? En ese acto oficial, se presentaron alrededor de 150 empresas nacionales y transnacionales, a las cuales se les invitó a firmar memorandos de entendimiento para explotar, pues, principalmente oro, como dije ya anteriormente, pero también diamantes, coltán, bauxita, hierro, cobre, dolomita, entre otros. ¿Okay? Sin embargo, ¿qué ocurre? Fíjense, a finales del 2018, solo 16 de esas empresas habían formalizado convenios y se habían creado 4 empresas mixtas, de las cuales solo una tiene presencia visible en la zona oriental del Arco Minero del Orinoco. Este megaproyecto, digamos, no es que no había suscitado el interés de estas compañías, pero dada la situación de inestabilidad sociopolítica y de deterioro económico, pues ocurrió una especie de congelamiento, digámoslo así, esperando a ver qué ocurría. ¿Okay? Este decreto aparece en Gaceta Oficial violando disposiciones constitucionales fundamentales. Esto es muy importante decirlo. Que tiene que ver precisamente con los impactos, ¿verdad? Primero, nuestra Constitución establece que deben realizarse evaluaciones de impacto ambiental previas a cualquier proyecto de esta naturaleza. Eso no se hizo en ningún momento. Nuestra Constitución establece también que se deben realizar evaluaciones de impacto sociocultural. Eso tampoco se hizo. Tengamos en cuenta que este territorio, que está ubicado al sur del estado Bolívar, hablamos de sus dimensiones, pero tengamos en cuenta que por sus características biogeográficas y ecológicas es un territorio de una enorme importancia, de una importancia estratégica, dada la altísima biodiversidad que allí se concentra, es decir, la altísima diversidad de especies vivas, de especies animales y vegetales, en fin. Pero además es un territorio surcado por una hidrografía importantísima. Bueno, hablamos del río Orinoco, pero también hay otra gran cantidad de ríos muy importantes que en momentos en que el mundo está enfrentando esta tragedia del cambio climático, pues es necesario tomar en cuenta la importancia que esto reviste y en particular
las consecuencias de lo que allí está ocurriendo y va a seguir ocurriendo con esos ríos, con esas reservas de agua y por supuesto con la biodiversidad. Bueno, además de eso, digamos, además que no se realizaron las consultas previas, pues es necesario señalar que este artículo lesiona una cantidad de principios de universalidad y de progresividad referidos al derecho de la libre asociación, la libre reunión. Aquí se establece entonces que los intereses del Estado centrados en la producción minera privan sobre los derechos de los particulares, sobre los sindicatos, sobre las asociaciones gremiales. Se proscribe en ese territorio el derecho a huelga y se prevén sanciones para quienes ejecuten o promuevan acciones que obstaculicen las operaciones de las actividades productivas. Es decir, que en este territorio en el cual se creó una llamada zona de desarrollo estratégico, bajo la custodia de organismos militares, se anula toda posibilidad de organizar movilizaciones, protestas en contra de cualquier impacto negativo que tengan estas actividades y que de hecho tienen. ¿Okay? Y bueno, por supuesto, ahí también se contemplaban en ese decreto pues una serie de incentivos, tanto a las corporaciones públicas como a las mixtas y a las privadas, que implican flexibilización de normas legales, simplificación y celeridad de trámites administrativos, la no exigencia de determinados requisitos legales que están previstos en la legislación venezolana, la generación de mecanismos de financiamiento preferenciales, un régimen especial aduanero, y digamos que se establecen una serie de consideraciones que hacen que esto se convierta en una especie de tierra de nadie, es decir, la soberanía nacional no aplica en ese territorio. ¿Okay? Bien, ahora, ¿qué ocurre con la minería allí? De esta zona de desarrollo específico, existía la minería allí desde hace muchos años, desde hace varias décadas. Y existía un proceso de deterioro importante. Una minería fundamentalmente de la que pudiéramos llamar entre comillas artesanal. Digo entre comillas porque en la práctica esa llamada minería artesanal lo es cada vez menos y tiene además asociaciones muy estrechas con la gran minería. ¿Okay? Pero bueno, eso venía ocurriendo desde los años finales de los años 70 se venían denunciando los estragos que estaba causando la utilización del mercurio por estas iniciativas mineras, que como ustedes saben el mercurio pues es una sustancia, un elemento que contamina seriamente el agua y seriamente la cadena trófica, afectando a las plantas, a los animales, pero también a las personas, con consecuencias muy graves para la salud que pueden llevar incluso a la muerte. ¿Okay? Eso viene ocurriendo. La actividad minera, entonces se señaló como una virtud supuesta de este arco minero que se iba a poner orden en la zona. Y que, digamos, se iba a eliminar la utilización del mercurio. Ahora tengamos en cuenta lo siguiente. La gran minería utiliza fundamentalmente no el mercurio, sino el cianuro. Pero el cianuro tiene igualmente consecuencias muy graves en la salud de las personas y en la salud de los ecosistemas. Y digamos, en el fondo ninguna justificación en términos de la afectación a la salud. Pero además ocurre lo siguiente, como esa inicial de, digamos, esa invitación a que esta gran cantidad de compañías participaran en este proyecto, no que hemos señalado. Entonces, el gobierno venezolano, por aliarse
con los grupos que ya venían operando en esa zona, a los cuales supuestamente se quería poner orden. Grupos que tienen una característica típicamente mafiosa, criminal, donde la violencia es constante, donde se apela al hostigamiento, se realizan masacres constantemente, tanto en el seno de las propias organizaciones mineras como de la importantísima población indígena que vive en este territorio. Hay varias decenas de miles de pobladores indígenas de distintos pueblos indígenas que tienen milenios habitando allí y tanto su identidad cultural, sociocultural, como su circunstancia socioecológica, pues se está viendo seriamente afectado su modo de vida, en la medida en que la minería pues está por un lado o forzándolos a dedicarse a la minería o desplazándolos por métodos violentos. Aquí hay también, por supuesto, afectación de la salud que provoca la deforestación en masa. Estamos hablando de millones de árboles que este proyecto, digamos, la destrucción de millones de árboles y de otras especies vegetales que este proyecto implica, además de la contaminación que hemos señalado, sea por el mercurio o sea por el cianuro. Pero además la destrucción de los suelos. Los suelos amazónicos son suelos que principalmente, por lo general, son suelos muy pobres. La riqueza de ese territorio está precisamente en la superficie. Cuando ocurre la deforestación y cuando se remueven toneladas y toneladas de tierra, porque para obtener un gramo de oro, digamos, es necesario remover toneladas de tierra. Esa modificación que se genera es irreversible. Eso no se recupera, en absoluto no se recupera. No es que agarraron y sembraron una gramita y después creció la selva, no. Para que allí ocurriese algún tipo de regeneración tendrían que pasar varios miles de años, y si es que llegase a ocurrir. O sea, fíjense ustedes las consecuencias de lo que allí está ocurriendo en gran escala y de lo que puede seguir ocurriendo si no hacemos nada para detener esta barbarie. Entonces, pero además resulta que esta destrucción del hábitat natural tiene también nuevamente consecuencias en la salud en la medida en que favorece la proliferación. Por ejemplo, si tenemos el caso fundamental, digo por la importancia que está teniendo en términos de su afectación a la salud de los venezolanos, como es el de la malaria. Es decir, proliferan los mosquitos en estas zonas cenagosas y bueno, hemos visto un repunte de malaria impresionante en el país. Estamos en los primeros lugares del continente y entre los primeros lugares del mundo, principalmente por la actividad minera. Y bueno, también violaciones constantes a los derechos humanos, además de las masacres a las que nos hemos referido. Hay la trata, hay cadenas de prostitución que explotan a mujeres en distintos sentidos. Hay formas podríamos llamarlo así, de nuevos tipos de esclavitud en los cuales se ven involucrados por la fuerza, pues, trabajadores y trabajadoras que participan en estas actividades productivas. Pero además hay una situación de violencia permanente entre los distintos grupos que se disputan los beneficios de la explotación minera. ¿De qué estamos hablando? Bueno, ahí hay organismos de seguridad del Estado venezolano que han armado su propio entramado mercantil, su propio negocio. Estamos hablando de sectores militares, estamos hablando de sectores policiales, tanto nacionales como regionales. Están también los llamados sindicatos mineros, que son un eufemismo, son estas organizaciones criminales
a los que hemos hecho referencia anteriormente y con las cuales el gobierno venezolano pactó para poder sacar oro, ya que las compañías no estaban participando. Están grupos armados que vienen de Colombia, vinculados al ELN o a la FARC o a la disidencia de la FARC o a los paramilitares. Y estos grupos en su disputa establecen alianzas más o menos efímeras, que duran unos meses, en un momento se alían unos con otros, luego se enfrentan, y esto, digamos, también ocasiona violencia, muerte, mutilaciones, heridos, en fin. Es realmente una situación muy crítica la que estamos viviendo allí. Hay en todo esto pues envolviendo esto pues ha habido una justificación del gobierno. Primero porque supuestamente iban a poner orden, segundo porque iban a diversificar la economía y bueno, sí, lo que están es diversificando el modo extractivista en el cual la nación venezolana venía operando antes con el petróleo y ahora lo quieren sustituir o han pretendido sustituirlo con la minería. Es conveniente tener en cuenta que por más beneficios que se obtengan con la explotación del oro y los demás minerales que allí abundan, pues los expertos estiman que nunca alcanzaría el nivel de la renta petrolera del cual Venezuela pues disfrutó durante más o menos 100 años. Entonces, ahí hay una falacia en el sentido de que eso nos va a sacar de la crisis. Por otro lado, ya se sabe, porque hay estudios, hay investigaciones, hay de distinto orden, tanto académicas como periodísticas, que han indicado cómo la mayoría del oro que ahí se saca, digamos, no va al Banco Central de Venezuela. Sale de nuestras fronteras, vía Colombia, sale por las Antillas, llega a algunos países donde en mercados negros, estamos hablando por ejemplo de Turquía o de algunos países africanos, y ahí se vende, ahí puede venderse porque las sanciones que han sido aplicadas a Venezuela no, digamos, pueden ser sobrepasadas pues, en esas circunstancias. Entonces la mayoría del oro, repito, no va al Banco Central de Venezuela, sino sale y allí se benefician grupos particulares con mucho poder, con poder político y con poder económico y con poder militar también, por cierto. Bueno, estamos en esa situación que no ha variado con la situación de la pandemia para nada, por el contrario, la situación se ha hecho cada vez más crítica, las masacres son cada vez peores, no hay absolutamente ningún control sobre el proceso de destrucción ecológica que está en marcha, en absoluto. Los organismos, los dispositivos institucionales que están bastante precarizados en nuestro país, que supuestamente se deberían ocupar de eso, no lo están haciendo. Al contrario, han avalado esta situación y han inventado, han utilizado, digamos, una fórmula semántica perversa, cuando han hablado de que no, que ahí lo que se va a desarrollar es una minería sustentable o una minería ecológica. Eso no pasa de ser, digamos, palabras. Eso no pasa de ser un oxímoron, eso es absolutamente falso, eso no existe. Y mucho menos en una zona tan delicada y tan frágil como esa. Bueno, yo voy a resumir diciendo esto último. Recientemente, la opinión pública venezolana, y no solamente venezolana, mucho más allá, pues yo diría que mundial, se vio escandalizada, sacudida por una situación que ocurrió en el Parque Nacional Canaima, que es colindante, por cierto, con el arco minero del Orinoco. Cuando todos supimos pues que un grupo de personas haciendo gala de despilfarro, con unas poses de bastante superficialidad, pues llevaron a cabo una fiesta
por todo lo alto, digamos en la cima de un tepuy, y ahí causaron ya unos destrozos que también su recuperación es muy, muy, muy lenta en el tiempo, si es que logra llevarse a cabo. Bueno, esa circunstancia, nada comparado con lo que está ocurriendo desde hace ya varios años en esto que se llama el arco minero del Orinoco. Ahí nos estamos jugando, yo diría que nuestra viabilidad como país. Nos estamos jugando nuestra viabilidad como país, por importancia a la que hice referencia anteriormente, porque lo que eso implica para la biodiversidad, en la hidrografía, lo que implica en términos de la modificación drástica del clima, no solamente a escala regional, sino nacional e incluso mundial. La contribución de lo que allí termine de ocurrir con esas zonas boscosas, con esa biodiversidad, con esos ríos y con esos suelos, supone una contribución importante al proceso del cambio climático. Pero además también nos estamos jugando nuestra viabilidad como país en la medida que ahí se ha configurado una especie de tierra de nadie, donde impera el crimen, donde impera la explotación, donde impera la destrucción, y donde la presencia del Estado, pues, digamos, no existe, o en todo caso supone una complicidad con lo que allí se viene realizando. Bueno, espero que con esto podamos conversar. Muchas gracias, y si hay alguna pregunta, comentario, duda, con mucho gusto. Profe, gracias por toda esa presentación. Si hay comentarios y preguntas, voy a aprovechar para saludar a algunas personas mientras llegan otros comentarios y preguntas más. La profesora Sara Vera, de la Escuela de Trabajo Social, el profesor Gustavo May, la Grisel Herrera, también saludo a la profesora Coromoto Renaud, de la Maestría de Planificación y Desarrollo del CENDE, el profesor Juan Carlos Brand, y también saludo a todas las personas que están conectadas por UCB Noticias, que está transmitiendo esta actividad por redes sociales, desde @socialtk hasta @UCB Noticias. Un saludo al compañero Sergio Arteaga, quien hace posible esta transmisión a través de esta otra página. Bueno, profe, voy a ir leyéndole preguntas. ¿Le parece si le leo 2 preguntas y luego vamos avanzando, o cómo preferiría, una a una? Muy bien. Ok. Perfecto. Sí, un paréntesis, si por algún motivo se llega a interrumpir esta conexión, manténgase con nosotros, que luego la vamos a retomar y así continuamos con nuestra conversación. La licenciada Grisel Herrera señala que si esto forma parte de los crímenes de lesa humanidad. Y la profesora Sara Vera pregunta si existen cifras de mineros contaminados por mercurio. Perdón, no entendí bien la pregunta, que si forma parte de crímenes. Si lo que está ocurriendo, que usted acaba de exponer, forma parte de los crímenes de lesa humanidad. Y también le pregunta otra profesora si existen cifras de mineros contaminados por mercurio. Sí, ciertamente en esto se incurren crímenes de lesa humanidad. Recientemente hay organismos internacionales que están señalando que la destrucción del ambiente tiene, entra dentro de esa categoría. Y cifras de mineros, sí hay cifras, bueno, yo no las tengo aquí en este momento, pero investigaciones de personas que trabajan en el ámbito de la salud tienen registros importantes sobre esto. Es muy alta también, ciertamente. Profesor, le preguntan también si la prostitución continúa siendo un problema y también si podría decirse que esto también es un problema de salud pública que se está presentando en Venezuela y en esta zona. Sí,
Lamentablemente la prostitución está muy extendida y, digamos, de los grupos de población más vulnerables que hay en el arco minero están precisamente las mujeres, que también son forzadas a este tipo de trabajo, entre comillas, y son obligadas y además son víctimas de asesinatos, de tortura. Eso es constante en el arco minero del Orinoco. ¿Me pudo escuchar, profesor? No la Ok, estoy escuchando ok. no la Sí, escuché bien, existen no. denuncias en organismos internacionales contra el Estado venezolano por su acción y omisión en el arco minero. Sí, fíjense que en el último informe que presentó la doctora Michelle Bachelet sobre violaciones a derechos humanos, hay una sección específica en Venezuela, una sección específicamente a ese tema. Eso fue producto del trabajo de varias organizaciones que aquí en Venezuela, bueno, hemos estado trabajando en eso, principalmente de la plataforma contra el arco minero del Orinoco. O sea, eso se hizo, efectivamente, y fue anunciado públicamente por la doctora Bachelet. Voy a decir algo, ¿no? Aquí en el país, en el año poco después que el arco minero, esta zona de desarrollo económico estratégico especial, un grupo de venezolanos y venezolanas introdujimos un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia, donde denunciábamos la situación de manera muy detallada, explicábamos los impactos que allí se iban a generar y las consecuencias que eso iba a tener. Fue un documento bastante bien elaborado, tanto así que fue admitido. Sin embargo, hubo una estratagema de los jerarcas del Tribunal Supremo, vamos a decirlo así, se hicieron los locos, dejaron pasar el tiempo, pasaron 3 años y de repente un día al final de la semana dijeron que bueno, que el asunto había caducado, es decir, no fue que emitieron una sentencia en contra del recurso, sencillamente que había pasado el tiempo, eso había caducado y que como nosotros no nos habíamos apersonado allá para digamos, unos intercambios que nunca fuimos invitados, bueno, y la cosa se quedó así. Pero eso sí se hizo y es posible que se vuelva a hacer en el futuro. Están funcionando el sistema judicial en Venezuela. Usted señalaba que una de las razones que argumentan para explotar en el arco minero, hacer todo este extractivismo, es para garantizar un ingreso para el Estado y para la población. Si esto fuera así, si esto fuera cierto, ¿hasta qué punto es rentable si todos los mecanismos fueran legales y no existiera esta opacidad y todo lo que tiene que ver con lo que usted describía sobre el desvío de los recursos que allí se extraen? ¿Realmente sería algo que facilitaría el ingreso al Estado y el desarrollo de la población a través de algunos programas o algunas posibles inversiones sociales que se hagan? Supongamos que eso fuera así, que no lo es, ciertamente, en absoluto. Yo dije, por ejemplo, comparado con la renta petrolera, lo que se pudiera obtener por vía de la minería es mucho menor, muchísimo menor, ¿sí? Y eso lo demuestran experiencias en toda América Latina, en absolutamente toda América Latina y en otras partes del mundo. Eso por ese lado. Pero cuando hablamos de rentabilidad, digamos, es bueno y a propósito de los impactos que tengamos en cuenta esto. Pregunto, ¿qué es más importante? ¿Que tengamos agua
en un momento en que el cambio climático amenaza a la humanidad o que tengamos oro. ¿Qué es más importante? Pensemos en eso. ¿Qué es más importante? ¿Que tengamos oro para obtener divisas o que tengamos bosques que están produciendo oxígeno, pero además alimentos que garantizan que la vida en general, incluida la humana, pueda seguir existiendo? Entonces, digamos, ese criterio de rentabilidad no lo podemos ver en un marco estrecho, estrictamente o digamos economicista, porque no tiene absolutamente sentido. Pero, insisto, en absoluto supondría, aunque se hiciera de esa manera que usted planteaba hipotéticamente, de ninguna manera supondría, digámoslo así, un verdadero despegue económico importante para este país. Digamos, seguiríamos en la misma lógica sometida a los vaivenes, a las fluctuaciones de situaciones sobre las que no tenemos control, digamos, porque operan globalmente. Seguiríamos sometidos a las alzas y las bajas de los precios, en este caso de los minerales, sin tener ningún valor agregado y sin generar otro tipo, digamos, de valores económicos. Entonces, realmente no, en absoluto, seguimos con el espejismo del dorado y de una manera todavía mucho más trágica de la que existió en el pasado. Muchas gracias, profesor. ¿Se puede definir en cuál magnitud ha alcanzado el daño en el arco minero, el daño ecológico? Sí, fíjense, en todo esto hay obviamente un secretismo, ¿verdad? Encontrar informaciones en organismos, si uno se mete en las páginas web o si va personalmente, en absoluto tiene información, porque esto se mantiene en un secretismo como, digamos, un secreto casi que militar, un secreto de Estado. Pero bueno, pero se sabe porque hay investigaciones de gente que está allí, conocimiento de personas, en fin. Y además hay una serie de, digamos, de medios, por ejemplo, las fotos satelitales, ¿verdad? Donde se pueden observar pues los daños y los estragos que ahí vienen causando. Además de la incidencia, por ejemplo, de las enfermedades que están, el caso de la malaria que yo citaba, todo eso pues hay registros importantes. Hay en algún momento, a la cosa de 3 años más o menos, el señor Arreaza, que era ministro en ese momento, dijo que apenas se iba a explotar un pequeño porcentaje de lo que ellos habían definido como el arco minero del Orinoco. No recuerdo exactamente cuál fue el porcentaje que señaló ahorita, pero algo así como el 10%. Bueno, eso es una trampa. Explico por qué. Imaginémonos un polígono, lástima que no tengo aquí la imagen para mostrárselas en el celular, pero digamos, el polígono que abarca este territorio de 112.000, aproximadamente 112.000 kilómetros cuadrados, ¿verdad? Imaginémonos que en un pedazo que corresponde al 10%, están ocurriendo todos estos destrozos, toda esta depredación. Pero es que resulta que los procesos ecológicos, como los procesos sociales también, que allí se generan, no conocen fronteras. Si yo estoy contaminando un río aquí donde estoy ahorita y 20 metros más allá no estoy interviniendo, lo que aquí está pasando va a tener una repercusión directa allá. Yo puedo intervenir el río en la cabecera, pero eso se va a trasladar mucho más abajo. Digamos, ahí hay toda una interconexión, toda una trama de la cual es imposible pensar en que se pueda, de que el todo pueda escapar de las circunstancias de destrozo y depredación que hay allí.
repito, ese cuento de la minería ecológica o la minería sustentable es una mentira, es falso. Entonces, suponiendo que eso fuera así, de todas maneras el desastre sería mayúsculo, pero no es así, no es así. Profesor, entonces el derecho a la protesta está suspendido en esa zona. Absolutamente, incluso la información. Cualquier persona que quiera hacer, por ejemplo, un reportaje sobre el arco minero y pase por allí y no solicitó. El caso, por ejemplo, de un periodista holandés, investigación bien interesante, y como estuvo por allá, pues fue llevado a prisión, estuvo unos días en prisión, pero bueno, como era ciudadano europeo, la Unión Europea formalizó una protesta y fue expulsado del país, no ha podido volver, pero sin embargo ha seguido realizando unas investigaciones muy importantes sobre el circuito del oro, dónde se vende, por dónde pasa el oro que sale de Venezuela, y ha estado cerca del país y sigue vinculado. Bueno, ese es un caso que le cito, ¿no? El caso de ese periodista, pero digamos, que quiera escribir, fotografiar, hacer algo y lo encuentra por allá y no tiene el permiso de las autoridades, va preso. Así mismo. No hay prensa allí. No hay libertad de información. Profesor, una pregunta en cuanto al fenómeno particular de la prostitución. ¿Por qué cree usted que es algo Sí. que se presenta comúnmente en esta zona y cuando hay este tipo de actividad? ¿Por qué se estimula esta desafortunada práctica cuando se da este contexto de extractivismo en determinadas zonas? Sí. Bueno, primero que todo, es necesario tener en cuenta que nosotros vivimos en una sociedad patriarcal, ¿verdad? Y las injusticias y las desigualdades que operan en términos de género se agudizan mucho más en situaciones de precariedad, como son las que caracterizan a la vida de los mineros. La vida del minero es una vida muy insegura en general, de muy poco arraigo, de mucha soledad también, de exposición a una serie de peligros constantes, a la explotación permanente, embrutecimiento. Y bueno, las mujeres, como son un sector particularmente, pues son, digamos, quizás las víctimas principales o una de las víctimas principales en esta circunstancia. Pues. Sí, ciertamente la prostitución existe en otras partes, pero allí, digamos, podemos ver quizás como que su cara más descarnada, más espantosa, ¿no? Es importante que se tome en cuenta lo que yo dije hace un rato, de que se están dando formas de neoesclavitud, ¿sí? Que están afectando tanto a los trabajadores, a los que operan en la minería, pero mucho a las mujeres. Tanto las que son forzadas a trabajar en la prostitución, como otras también que son forzadas a trabajar en otros menesteres, en servicio doméstico, en fin. Tengo otra pregunta por acá, profe. ¿Considera usted que esta es una política de la ICEFAIRE, que dejar hacer, dejar pasar por parte del gobierno, o es una cuestión fuera de control, o acaso de control absoluto? Perdón, ¿estamos hablando del arco minero en general o de qué? ¿Aló? ¿Sí? ¿No me escucha? No le escuché Ok. lo último. Si Es una política. resumo, La si allí ocurre un control absoluto del Estado o hay un descontrol de todo lo que allí ocurre.
hay una complicidad del Estado, una complicidad. El Estado ha promovido esa situación, el Estado es partícipe a través de distintos organismos de lo que allí está ocurriendo. Y al mismo tiempo, efectivamente, hay también un descontrol, en el sentido de que hay distintas fuerzas que están operando con sus propios intereses y como yo señalaba hace un rato, pues tienen constantes enfrentamientos, a veces tienen alianzas, pero digamos, todo eso se está desarrollando en contra de lo que es el ordenamiento jurídico, lo que pudiéramos llamar la vida normal, por ponerle algún nombre. Es una situación realmente caótica y que pudiera llevarnos en algún momento a algún tipo de desprendimiento territorial, pues. Ahí se pudiera crear quizás en algún momento eh, un nuevo país, por ponerle un nombre. Es muy grave lo que allí está pasando, sumamente grave. Profesor, no sé si lo escuché bien, decía que pudiera llevarnos a un tipo de desprendimiento territorial. Sí, a una especie de separatismo. Ahí pudiera haber una acumulación de fuerzas que en algún momento determinado terminara por consolidar una situación que de facto se está dando. Sabemos, por cierto, que en otras partes del territorio venezolano ya está ocurriendo un fenómeno similar, pues, en la frontera con el estado Apure, en algunas zonas fronterizas con Colombia, hay, como sabemos, lugares donde lo que quienes ponen y disponen no son precisamente los venezolanos, ni siquiera las autoridades, en fin. Profesor, se ha presentado en la zona desplazamiento de la población. ¿Qué está viviendo específicamente la población indígena del territorio? Bueno, la población indígena del territorio está viviendo una situación muy difícil por hostigamiento por parte de las autoridades. Hostigamiento que en algún momento ha llevado incluso a la muerte de personas, a causar muchos heridos, como pasó hace un par de años con unas protestas que allí ocurrieron. Ha habido, digamos, personas, incluso líderes indígenas que han tenido que escaparse, huir, porque han sido perseguidos por organismos policiales, por organismos militares. Hay desplazamiento de comunidades, porque se ven afectados por la violencia de los distintos grupos. Incluso muy recientemente han salido en la prensa mundial y nacional algunas informaciones que señalan que ya se está empezando a organizar una especie de resistencia indígena armada en contra de todos los abusos que allí cometiendo. Por otro lado, se está afectando, como lo dije anteriormente, muy seriamente la base del sustento de estas comunidades, de estos pueblos, en la medida en que sus hábitats están siendo deteriorados y están siendo afectados por toda esta depredación. Están siendo afectados también porque parte de esas comunidades, digamos, han sido inducidas a dedicarse también a la minería, abandonando sus formas tradicionales de existencia, sus formas de organización. Entonces, bueno, hay todo un conjunto de factores que están afectando a estos pueblos, particularmente el pueblo Pemón ha sido muy vulnerado por todo esto que yo estoy señalando. Esto se hace, digamos, en circunstancias en las cuales se apela constantemente a un discurso, a una retórica que hace referencia a los valores de los pueblos indígenas, que construyen estatuas aquí en la capital de la República, pero que en la práctica
en la práctica, en lo concreto, suponen un atentado permanente contra su modo de vida y sus posibilidades de perpetuación. O sea, ahí está ocurriendo, además de un ecocidio, está ocurriendo un etnocidio. Profesor, ¿qué perspectiva ve usted de alguna posible solución a esta problemática, dado todo este contexto complicado que nos ha planteado? Es decir, ¿cree que sea viable que esto sea controlado y eliminado, o toda esta activismo en el ámbito minero, todos sus problemas conexos? Bueno, con el orden de cosas existentes, es imposible pensar que eso va a mejorar. Digamos, pensar en lo que puede hacerse ahí supone pensar en lo que podemos y debemos hacer con el país. Ahora, particularmente considero que es fundamental que en el debate político, en el debate acá, sobre qué cosas se pueden hacer por Venezuela, qué salidas buscar, qué perspectivas hay, qué proyecciones, en fin, el tema ambiental o socioambiental en general y en particular el tema del arco minero del Orinoco es fundamental, porque como yo decía anteriormente, ahí nos estamos jugando nuestra viabilidad como país. Pues las esperanzas debemos ponerlas en las posibilidades, nuevamente, de debate, de discusión pública, de intercambio, de organización y de movilización masiva de la población venezolana. Porque este es un asunto que nos incumbe a todos los venezolanos y todas las venezolanas. Es fundamental. Profesor, aquí hay un comentario de una persona que también le está enviando saludos, Jesús Méndez. Dice que él señala que lo ocurrido en el Tepuy fue aprobado y apoyado por los capitanes Pemones. Pues la información que yo tengo es que eso se hizo sin ese, perdone que me estoy moviendo porque se me está, la batería se me está, que eso se hizo sin ese permiso, pero aunque se fuese el caso, de todas maneras, ¿y cuál es el papel allí de los responsables del Parque Nacional Canaima? ¿Dónde están los organismos encargados de velar por eso? Y además, ¿quién fue la persona que trasladó, quién fue la persona que organizó su propia fiesta en la cima del Tepuy? ¿Quién es ese señor? Es un personaje que en 2016 fue precisamente, fíjense curioso, designado por la Presidencia de la República como coordinador del minero. Ese señor, ese empresario que está involucrado en el tema de ese turismo de superlujo, del cual pues esto fue una manifestación bastante desagradable y bastante descarada. Profesor, ¿me oye? Ok. Sí. Profesor, una pregunta. Los países, otros países fronterizos en Venezuela que por supuesto se ven afectados por esto, ¿qué pronunciamientos o qué planteamientos o qué acciones han emprendido para levantar la voz sobre esta situación? A ver si le entendí bien, que si ha habido pronunciamiento de países limítrofes sobre esto. Bueno, es que lamentablemente en los países limítrofes viene ocurriendo algo parecido, porque el asunto del arco minero forma parte de un proceso más amplio que viene afectando a toda la Amazonía en América del Sur. Y eso involucra a Colombia, eso involucra a Brasil, a todos los países que integran la Amazonía. Involucra también a Guyana, por cierto.
donde también se están cometiendo destrozos por parte de la minera. Lo que pasa es que el proyecto del arco minero tiene unas proporciones inmensas que no se encuentran allá. Pero esto no es algo exclusivo de Venezuela, eso es importante que lo tengamos. Profesor, por las experiencias que se tienen en el mundo del extractivismo, pareciera que lejos de reducirse o controlarse, más bien se permanece en el tiempo, ¿no? Y que otras experiencias o casos pudiéramos nosotros revisar para compararnos y ver posibilidades hay de revertir toda esta situación. Bueno, así como está ocurriendo, fíjense, una generalización de esta situación de destrucción como consecuencia de la actividad minera en la Amazonía y en otras regiones del continente que no son las amazónicas. Vienen ocurriendo iniciativas en ciertos lugares, en ciertas comunidades, incluso en algunas ciudades, donde la organización de la gente, la organización del pueblo, de los activistas, de los defensores de los derechos humanos, de los ecologistas, de las organizaciones indígenas, han logrado bastante. Hay un caso muy reciente, estoy tratando de acordarme el nombre de la ciudad, en Argentina, donde la población de manera mayoritaria y con su acción directa en la calle lograron parar un proyecto. Hay una ciudad colombiana donde a propósito de la explotación de un ecosistema muy frágil en los páramos, se organizó un referéndum y la oposición al proyecto también ganó ese referéndum. Hay aspectos importantes, no son mayoritarias y por supuesto no responden a la acción, digamos, más general de algún gobierno en particular, sino de sectores de población que cada vez se están organizando más, se están movilizando, y yo creo que eso hay que verlo como, digamos, como algo importante, como un referente importante. Profesor, ya estamos acercándonos a la hora de transmisión, que es el tiempo que tenemos estipulado para esta actividad. Sin embargo, quisiera que nos diera orientaciones, especialmente queremos contribuir precisamente esa lucha para contrarrestar y evitar que se siga proliferando y extendiendo toda esta problemática del arco minero y así entonces incorporarnos de alguna manera a este objetivo común en la sociedad venezolana. Sí, sí, bueno, es importante que eventos como este se sigan organizando, que la información que aquí se transmite o se intercambia pueda difundirse. Es necesario, como yo lo decía, en todo el debate nacional, el tema ambiental sea un tema fundamental. El tema ambiental tiene que ver con la economía, el tema ambiental tiene que ver con la política, el tema ambiental tiene que ver con la salud, tiene que ver con los servicios en general. Entonces entendamos todos que eso es un aspecto fundamental, transversal de la vida. Y en eso, pues, digamos, entra, por supuesto, lo que pasa o lo que puede pasar con el arco minero del Orinoco. Es decir, todas nuestras movilizaciones por nuestros derechos, por la situación de precariedad que reina en el país, tienen de alguna manera u otra que ver con el tema ambiental. Está conectado con todo. Eso es importante tenerlo en cuenta. Es bueno que sepan pues que hay una cantidad de organizaciones y de movimientos que hemos estado muy activos en esto. Yo voy a mencionar, además, por supuesto, de la actividad académica, de investigadores que han estado, de comunicadores sociales que han estado interesados por esta temática.
Hay organizaciones como por ejemplo la Plataforma contra el Arco Minero del Orinoco, el Observatorio de Venezuela, al cual yo pertenezco, y toda una serie de organizaciones. SOS Orinoco, por ejemplo, que hace poco hizo una denuncia importante con respecto a lo que ocurrió en el Cusari de Tepuy, y muchas otras organizaciones que contra viento y marea pues venimos trabajando en este sentido. Nosotros estamos a la orden, tanto pues en nuestra actividad de docencia e investigación como en nuestra actividad vinculada al ecologismo social y político. Y bueno, cuando quieran pueden localizarnos. Está la página web del Observatorio de Ecología Política de Venezuela. Nosotros permanentemente estamos allí sacando información, tenemos un boletín mensual donde nos ocupamos no solamente del tema del arco minero, sino de otros. Tenemos una publicación que se llama Territorios Comunes, sacamos un número al año. Uno de esos números estuvo dedicado al tema de la minería en Venezuela. Tenemos también un mapa georreferenciado de conflictos socioambientales en todo el país, entre los cuales están los conflictos que tienen que ver con la minería y en particular con el arco minero del Orinoco. Por cierto, y si me permiten una última cosita, el, el, la promoción que ha hecho el gobierno nacional de la actividad minera ya fue mucho más allá del sur del Orinoco. Digamos, ahorita hay minería en todas partes del país caracterizada por ese desenfreno. Hay gente que está sacando carbón, hay gente que está sacando piedra caliza, una cantidad de cosas en otras partes del país y en todas, digamos, con el mismo desenfreno depredador. Incluso aquí cerca de la capital de la República, en el estado Carabobo, hace apenas un par de años se denunció que había más de 2.000 hectáreas de vegetación que habían sido destruidas por la búsqueda de oro que supuestamente habían detectado en esa zona. Están ocurriendo cosas terribles en zonas protegidas, en parques nacionales en los cuales de manera ilegal se están extrayendo minerales y en esa extracción de minerales participan sectores de poder, sectores vinculados al Estado. Profesor, aprovecho entonces para preguntarle qué situaciones se está presentando en el Ávila. Podemos hacer otra actividad parecida a esta sobre este caso específico, pero aprovecho ¿Cómo no? para ver si podemos adelantar Seguro. información. Sí, con mucho gusto estamos a la orden porque también allí hemos estado involucrados en la denuncia y en la movilización. Bueno, de una manera muy resumida, en el Parque Nacional Ávila Guaraica Repano está ocurriendo lo mismo que en otras zonas protegidas del país. Lo que está ocurriendo en Los Roques, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Mochima, lo que ocurrió y está ocurriendo en Canaima, por mencionar solo algunos casos. Específicamente en el Ávila vienen realizándose una serie de construcciones que violan las disposiciones legales. Eso es un parque nacional, es una zona protegida. Violan la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Construcciones, varias de ellas asociadas a la ostentación y el interés de determinadas personalidades con mucho poder que han construido, por ejemplo, mansiones allá. Vías, digamos que desarrollo de ciertas vías que también se han hecho sin la respectiva evaluación de impacto ambiental, con complicidad de autoridades, en este caso de Emparque, ¿verdad? Se hizo un trazado de un nuevo disco que no sigue exactamente el que existía anteriormente y eso implicó la destrucción, ¿verdad?,
de zona boscosa y de incluso de áreas de cultivo. Por cierto, eso está ahorita paralizado, pero digamos, el desastre ocurrió. Se están haciendo actividades que también son ilegales, como las carreras de estas de bicicletas, con bicicletas muy lujosas, que valen miles y miles de dólares, con las que personajes también privilegiados, tanto desde el punto de vista político como económico, se distraen con las consecuencias también terribles para el hábitat, para los ecosistemas de la zona. Eso está ocurriendo en el Ávila y otras cosas más. Pero con muchísimo gusto podríamos dedicarle una sesión, y yo me esmeraría en darle detalles e incluso eh, imágenes para que puedan tener esto ocurriendo. Bueno, profesor, entonces quedamos comprometidos para esa otra sesión y ya entonces vamos a ir cerrando el espacio. Le doy las gracias, de verdad, por todo lo que nos acaba de exponer, todas sus respuestas y comentarios. También gracias a los amigos de Noticias UCB, los invitamos a conectarse todos los jueves por @trabajosocialtk. Noticias UCB también retransmitió esta actividad. Y todos los jueves a las 4 de la tarde vamos a estar conectados conversando sobre diversos temas de interés académico y de actualidad. También posteriormente le voy a consultar al profesor sus redes para que se comuniquen con él y se incorporen a estas iniciativas para defender nuestro ambiente. Y bueno, entonces gracias a todos, buenas tardes, hasta el próximo jueves de academia. Muchas gracias, hasta luego.